Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, este caso mini tutorial de este hermoso sonajerito de elefante. Es un sonajerito muy hermoso que podemos dar de obsequio en baby shower, o podemos también tejerlo para nuestros bebés, o podemos hacerlo para nuestros nietos, nuestros sobrinos. Bueno, para muchas ocasiones lo puedes realizar. Te lo voy a enseñar así como lo ves acá. Es muy fácil de hacer. Solo necesitas dos colores, en mi caso lila con blanco, y solo necesitamos unos 20-25 gramos de color base y unos 5 o 10 gramitos del color que le vayas a hacer el cuello. ¿Listo? Es muy fácil de hacer. Yo lo realicé con hilo macramé y una aguja de 3.5 milímetros. Mi hilo macramé es de 2 milímetros de gruesor aproximadamente. Vas a necesitar un arito de madera y lo que le vamos a introducir por dentro se los voy a mostrar a continuación. Por aquí arriba, si no has visto el otro sonajerito que tenemos de cebra, te lo voy a dejar, va a aparecer por ahí arriba para que lo puedas ir a observar también si lo quieres realizar. Este sonajerito de elefante mide alrededor de 13 centímetros desde las orejas hasta el final del aro, 13 centímetros. Así que espero lo realices, les guste. Aquí les dejo el video tutorial para que lo puedan realizar. Vamos a comenzar. Antes de comenzar nuestro video tutorial de nuestro sonajero tejido, antes de comenzar a tejer, quiero mostrarles los materiales que vamos a necesitar anexos a la lana y nuestra aguja y nuestras tijeras, que normalmente es lo que siempre utilizamos para tejer. Vamos a conseguir un aro de madera como este, pueden conseguirlo de este color o un color madera oscuro. Los venden ya hechos, así todo el arito de madera. Y vamos a conseguir también una pelotita de ping pong o de estas que tienen nuestros niños. Si no la tienes en casa, las consigues en las piñaterías. Y lo que vamos a hacer con esta pelotita de ping pong, vamos a abrirle un hoyuelito, un agujerito, y le vamos a introducir allí unas pepitas o unos granitos, algo que cuando tú la muevas se escuche pues ese sonido de nuestro sonajero. Y lo tapas, puede ser como yo lo hice, con bastante cinta, o le puedes poner un punto de silicona o con lo que tú consideres que lo puedas tapar el agujerito que hiciste para rellenar de los granitos. Puede ser lo que tengas en casa para echarle por dentro, pepitas de bisutería puede ser también, lo que te quepa por el agujerito. Algo muy pequeño para que no pues se nos vaya a partir la pelotita de ping pong y se nos vaya a dañar. Esto es lo que vamos a necesitar como algo anexo a lo que siempre usamos para nuestros amigurumis y que lo pueden conseguir de una manera muy fácil. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tejido. Vamos a comenzar nuestro elefantito con el color que hayas escogido para el elefante, el color base. En este caso yo lo voy a realizar de color lila y vamos a comenzar a hacer las orejitas. Vamos a comenzar por las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos. O sea que vamos a tener 12 puntos en total. Aumento en cada uno de los 6 puntos que realizamos en la ronda anterior. En la siguiente ronda vamos a realizar aumento y un punto. Aumento
y un punto. Y repetimos ese patrón por toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Así hasta terminar nuestra ronda. Después de realizar esta ronda, este patrón, vamos a realizar 4 rondas de punto sobre punto. ¿Qué es punto sobre punto? Que vamos a hacer 4 rondas sin aumentos. Con esta misma cantidad de puntos que tenemos acá, vamos a realizar 4 rondas. Voy a sacar esta hebrita para contar mis 4 rondas. Esta sería mi primera ronda, sin aumentos ni disminuciones. Listo, cuando hayan terminado las 4 rondas que tengo yo acá, hemos terminado ya nuestra primera orejita. Dejamos una hebra larguita para coser a la cabeza y vamos a hacer otra exactamente igual, que yo la tengo ya aquí. Hacemos otra exactamente igual y nos quedan nuestras 2 orejitas. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Pasamos ahora a realizar nuestra cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y, como siempre les digo, ustedes pueden realizar todos los proyectos en espiral, no cerrando rondas como lo hago yo, sino de manera espiral. Y van colocando el marcador, es exactamente lo mismo. Vamos en nuestra segunda ronda a realizar aumento en todos los puntos. En todos los 6 puntos vamos a realizar un aumento. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada, eso quiere decir que en cada ronda vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre los aumentos para que pueda ampliarse de manera ordenada. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto. Y ese va a ser el patrón de toda la ronda. Aumento y un punto. En nuestra siguiente ronda, cuando terminemos esta, vamos a hacer una que va a ser aumento y 2 puntos. Y repetimos eso toda la ronda. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Repetimos eso toda la ronda. La siguiente sería aumento y 4 puntos y repetimos ese patrón toda la ronda. Vamos a hacer aumentos hasta esa ronda donde hacemos 4 puntos y un aumento, o aumento y 4 puntos. Y volvemos. Bueno, ya llegué a esta ronda donde tengo 36 puntos. Aumento y 4 puntos y repetimos. Esta nos queda de 36 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer rondas de estos mismos 36 puntos, punto sobre punto, sin aumentos. Vamos a hacer en total 5 rondas de esta misma cantidad de puntos. Voy a poner este hilito por aquí para contar mis 5 rondas. Ya realicé mis 5 rondas de punto sobre punto y ahora vamos a empezar a realizar disminuciones, rondas de disminuciones hasta cerrar un poquito nuestro agujero. Vamos a ir rellenando a medida que se va cerrando el agujero y también tengamos presente de introducir nuestra pelotita en el momento adecuado para que después no se nos dificulte introducirla. Todavía no, cuando esté un poquito más cerradito el agujero la vamos a introducir y le vamos a echar relleno por los lados. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones ordenadamente. Hicimos aumentos hasta aumento y 4 puntos. Ahora vamos a hacer disminuciones, 4 puntos y una disminución. ¿Listo? 4 puntos y una disminución. Y así vamos a ir haciendo este patrón toda la ronda. Después seguiría 3 puntos y una disminución y repetimos toda la ronda. Luego seguiría
2 puntos y una disminución y repetimos toda la ronda. Pero esa ronda de 2 puntos y una disminución vamos a hacerla tomando el bucle trasero, ¿vale? Voy a hacer estas dos y les muestro. Es momento de colocar nuestros ojitos. Yo coloqué unos ojitos de unos 5 milímetros de grosor aproximadamente y los coloqué en la ronda número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre la ronda número 8 y número 9. Ahí les ubiqué los ojitos y como con 6 puntos de separación entre ellos dos. Vamos ahora sí, es momento que den la ronda donde hice 3 puntos y una disminución y es momento de colocar nuestra pelotita de ping pong y rellenar alrededor. ¿Listo? Vamos a ir rellenando poquito a poco, muy poco, por alrededor de nuestra pelotita de esta manera que nos quede bien redondita nuestra cabecita de nuestro elefante. Y cuando tengamos bien relleno vamos a pasar a hacer la siguiente ronda de 2 puntos y una disminución. En nuestra siguiente ronda de 2 puntos, una disminución, la vamos a hacer tomando la hebra trasera. ¿Listo? Vamos a tomar la hebra trasera y hacemos toda la ronda tomando la hebra trasera. 2 puntos y con la hebra trasera hacemos la disminución. 2 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda para dejar esta hebra delantera para hacer nuestro cuello de nuestro elefantito. Después de terminar esta ronda hacemos una ronda de 1 punto y una disminución, pero esa ronda sí la hacemos tomando todo el punto. Y ahí terminaríamos nuestra cabeza, así que rellenamos muy bien. Ya les muestro cómo nos quedaría. Bueno, así nos quedaría, yo ya la rellené lo más que pude y escuchen cómo suena nuestra maraquita, nuestro sonajero. Y así me queda aquí, yo ahorita le relleno más y lo que vamos a hacer a continuación es tejer el cuello de nuestro sonajero. En la hebra que dejamos, donde tomamos la hebra trasera, vamos a realizar y a enhebrar allí. Yo voy a utilizar el color blanco porque me solicitaron pues la maraquita del sonajero con cuello blanco, pero ustedes van a utilizar el que gusten, la combinación que deseen. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar todos los puntos aumento de media vareta o medio punto alto. ¿Listo? Tomamos hebra, introducimos, sacamos y pasamos la hebra por las 3. Hacemos aumento en todos los puntos. ¿Listo? Voy escondiendo esta hebra al mismo tiempo. Y vamos a hacer 2 rondas aquí en esta parte. Voy a hacer esta ronda tomando la hebra que quedó, haciendo aumento en todos los puntos. Y la siguiente ronda voy a tomar todo el punto, pero también voy a hacer aumento en todos los puntos. 2 rondas de media vareta, aumento en todos los puntos. Bueno, así nos ha quedado nuestro cuellito. Yo ya hice las 2 rondas de aumento de media vareta y hemos terminado la parte de la cabeza. Mira, así nos queda. Este agujero no lo vamos a cerrar porque con este agujero vamos a coser acá a nuestro aro. ¿Listo? O si quieren cerrarlo lo pueden hacer, pero si lo cerramos así como dejamos acá el anillo mágico, nos va a quedar muy flexible, moviéndosenos mucho. Entonces vamos a dejarlo, yo lo dejo así y lo que hago es coserlo por delante y por detrás del aro. ¿Listo? Vamos a pasar, vamos a dejar a un ladito esta parte que acabamos de terminar. Dejamos una hebrita larga para esconder el hilo blanco. Y ahora voy a comenzar nuestro hocico, que sería la parte que nos haría falta, la nariz. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer solo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos nuestro anillo mágico. En nuestra segunda ronda vamos a realizar estos mismos 4 puntos.
1, 2, 3 y 4. Pero antes de cerrar la ronda vamos a girar la labor para que se quede, para que quedemos trabajando por el lado que es, no por el revés. Y ahí sí cerramos la ronda. Vamos a cortar la hebra interna que nos está haciendo estorbo. Y en nuestra tercera ronda vamos a realizar una disminución y 2 aumentos. Comenzamos haciendo una disminución. En el siguiente un aumento. Y en el siguiente nuevamente un aumento. Y ahí terminamos nuestra ronda. Para nuestra siguiente ronda hacemos una disminución. Comenzamos haciendo una disminución. Luego hacemos un punto. Luego hacemos un aumento. Y terminamos con un punto. Cerramos esta ronda. La siguiente vamos a hacer aumento en todos los puntos. 1, 2, 3. Este es nuestro aumento número 3. 4 y 5. En total 5 aumentos. Y ahí terminaríamos lo que es nuestra nariz. Hacemos una cadeneta, jalamos y dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Si quieren rellenarlo lo pueden hacer, si no lo pueden dejar así. Y esta es la naricita o el hocico que vamos a pegar en medio de los ojos. ¿Listo? De esta manera. Aquí. ¿Vale? Para nuestra siguiente parte, que es lo que cubre nuestro arito de madera, vamos a hacer una pieza de 7 cadenetas. Vamos a realizar 7 cadenetas, luego hacemos una cadeneta más para subir la labor y en la segunda cadeneta vamos a empezar a hacer puntos bajos. 7 puntos bajos a lo largo de nuestras cadenetas. Yo ya aquí voy llegando, voy a esconder la hebra con la que inicié, la pongo encima y tejo sobre ella para esconderla. Pero ustedes la pueden esconder con la aguja lanera. Llegué a la última cadeneta y voy a subir con una cadeneta, girar la labor y sigo haciendo los 7 puntos bajos por 14 filas. Vamos a trabajar 14 filas de punto bajo, subiendo con una cadeneta siempre, trabajarlo en filas y luego les muestro la pieza cómo nos va a quedar. Bueno, así queda nuestra pieza para envolver nuestro aro. Si ustedes quieren envolver todo el aro completo, van a hacer una pieza mucho más larga. Y si su aro es mucho más grueso que el mío, tendrán que hacer más de 7 cadenetas. ¿Listo? Van a medirlo. En mi caso, con 7 cadenetas es suficiente porque lo quiero bien ajustadito y que no quede moviéndose mucho o bailando en el aro. Entonces, lo que voy a hacer, ya dejé una hebra larga para coser y después voy a empezar a coser de un extremo al otro, ir jalando y templando el tejido para que se pueda cerrar nuestro arito bien rodeado. ¿Listo? De esa manera terminamos todas las partes de nuestro sonajero amigurumi de elefante. Voy a empalmarlas, voy a unirlas, a coserlas todas muy bien. Aquí tengo las orejitas que irían a los costados de nuestros ojitos y el hocico que lo voy a coser acá.
Y nuestra abertura la cosemos aquí encima de esta pieza cuando esté puesta sobre el aro, ¿vale? Voy a unir todas las partes y les muestro y les doy algunos tips y consejitos para cuando lo empalmen. ¿Listo? No se me vayan. Bueno, mis chicas y chicos, ya hemos dado terminado este tutorial de nuestro sonajerito de elefante. Como lo ven acá, les voy a decir pues algunos detallitos cuando lo estén empalmando. Aquí yo cosí nuestra cabecita a esta parte que hicimos para el aro, y esta parte pues ya la habíamos cosido previamente. La deben coser aquí en el centro, de un punto, de un extremo al otro, para unirlo. ¿Listo? Ponemos nuestras orejitas diagonal a nuestros ojitos, miren así, y le hice una lineecita negra muy pequeñita en una ronda arriba de los ojos como cejas. El hocico lo cosemos en medio de nuestros ojitos, en medio precisamente, en la misma fila donde terminan nuestros ojos, ponemos el hocico muy centradito en medio de los ojos. Y eso es todo, mis chicas y chicos, y así queda nuestro sonajerito. Pueden hacerlo de diferentes colores para tener más variedad. Y así suena nuestro sonajero hermoso, y espero que lo realicen, que lo puedas realizar, dar como obsequio o simplemente para tu bebé. Me puedes etiquetar cuando lo realices. Acá en la caja de información, en la descripción del video, encuentras los links para que me puedas etiquetar en Instagram, Facebook, TikTok, bueno, en todas las redes. Y sin más, pues acá les quería compartir este hermoso elefantito, así que nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.